Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Dice así la escritura: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este es un texto muy conocido, ¿verdad?, por todos nosotros. Y este texto que acabamos de leer, pues nuestro Señor Jesucristo hace una clara alusión a un pasaje del Antiguo Testamento que pues muy seguramente todos lo hemos leído, hemos meditado en él. Y el texto que hace referencia es a Números, capítulo 21, versículos 9. Y ese texto tiene como título La serpiente de bronce, ¿verdad? Muy bien, y Jesús hace alusión a este texto específicamente acá con un gran propósito. ¿Cuál es el propósito que Jesús quiere mostrarnos en este texto? Es ilustrar su propia salvación en la cruz del Calvario. Hace alusión a su propia salvación. Y esa es la conclusión a la que quiero llegar en esta reflexión, ¿sí? Y para entender por qué pues, Jesús hace referencia en este texto específicamente, pues vamos a mirar un poco el contexto de lo que viene narrando nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro texto comienza allí en el capítulo 3, allí en el versículo 1, y encontramos un diálogo, ¿sí? ¿Con quién está hablando nuestro Señor Jesucristo? Está hablando con Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo es un fariseo. Y así empieza Juan señalando en el versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y dice el texto que un principal entre los judíos. Bueno, así que Nicodemo, dice la escritura, que era un fariseo, pero sabemos que no era un cualquier fariseo, ¿verdad? Era uno de los principales, ¿cierto? Dice que era principal el texto. Y bueno, y sabemos que los fariseos pues pertenecían a la secta más religiosa, ¿cierto?, de aquel entonces, en los tiempos de Jesús. Eran estrictos en cumplir la ley, ¿cierto? Eran estrictos. Y sabiendo pues que Nicodemo era un principal entre los judíos, pues podemos asumir que pertenecía al Sanedrín, ¿cierto? Era como, podríamos decir, en nuestra época, era como un miembro de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy, ¿cierto? Era alguien importante allá en el pueblo de Israel. Podemos decir también que Nicodemo tenía al Señor Jesucristo, lo tenía en muy alta estima, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por el versículo 2, mira lo que dice allí el verso 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo reconocía al Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo reconocía como un doctor, ¿cierto? Como un maestro de la ley. Y sin embargo también lo llamó como Rabí. Pero también Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras. Él conocía perfectamente la Escritura. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Jesús lo señala allí en el verso 10. Mire lo que dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sí? O sea, aquí Jesús está considerando a Nicodemo como un maestro de la ley, ¿sí? Bueno, si nosotros analizamos a Nicodemo, nosotros podríamos decir que Nicodemo era una persona que tenía todas las puertas abiertas para entrar al reino de los cielos, ¿sí? O sea, si vemos a Nicodemo, Nicodemo reconoce quién era Jesús, ¿sí? Él lo reconoce, él le dice, sabemos que has venido de Dios, le dice en el verso 2, dice, sabemos que has venido de Dios, o sea, yo sé que tú vienes de Dios, le dice Nicodemo. Y además Jesús lo llama maestro, ¿sí? Maestro de la ley, y fuera de eso, pues Nicodemo conocía muy bien las Escrituras, ¿sí? Bueno, este hombre parece que va derechito al cielo, o sea, tiene un alto estándar piadoso para ir derechito al cielo. Bueno, pero al mirar el texto, al analizar la Escritura, por las palabras de Jesús parece que no. Miren el versículo 3, las palabras de Jesús, dice, respondiendo Jesús, le dijo, de
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora pues por las palabras de Jesús, Nicodemo pues está como muy confundido, ¿sí? Está muy confundido. Él no puede entender lo que Jesús le está diciendo, eso de acerca del nuevo nacimiento, ¿cómo así? Eso ¿cómo es? O sea, y menos cómo se produce el nuevo nacimiento. En el versículo 4 le dice, Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo no estaba entendiendo lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando, le estaba diciendo. Y miren los versículos siguientes. El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, es como si Jesús le dijera a Nicodemo, mira Nicodemo, o sea, a pesar de tu religiosidad, o sea, a pesar de que tienes una decencia, o sea, se nota tu porte, ¿sí? Eres decente, o sea, a pesar de que conoces muy bien la Escritura en el Antiguo Testamento, y obviamente, Nicodemo, pareces que tú me conoces muy bien, o sea, me tienes como muy buena estima. O sea, a pesar de eso, Nicodemo, tú tienes que entender que todos los hombres vienen al mundo en pecado. Tú tienes que entender eso, Nicodemo. O sea, de manera que para entrar al reino de Dios, tú necesitas que te vuelvan a hacer, que te hagan otra vez. Pero en este caso, por el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Le dice Jesús en el verso 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, mira Nicodemo, el que nace de dos personas pecadoras, ¿cuál es el resultado? Pecador. Es pecado, ¿sí? Y mis hermanos, pues esa es la naturaleza que todos nosotros tenemos, ¿cierto? Una raza caída desde Adán y Eva. Venimos en esa naturaleza. Mira el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo estaba como perdido, ¿cierto? No entendía verdaderamente las palabras de Jesús. El versículo 10 le dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y de hecho, en el Antiguo Testamento, ya el nuevo nacimiento lo decía las Escrituras. Allí, por ejemplo, en Deuteronomio 36, habla de eso. Deuteronomio 36 habla y dice allí el texto, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso dice Deuteronomio 36. Y Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que esta enseñanza para el pueblo judío no era extraña, o sea, ellos ya la conocían, ellos ya la sabían, ellos podían entenderla, pero no entendían el nuevo nacimiento del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Y debido a qué? Pues a su ceguera espiritual. Su ceguera espiritual. Y al igual que Nicodemo, pues él entendía muy bien el Antiguo Testamento. Y no lo entendía. Pero los judíos, incluyendo a Nicodemo, tenían un problema grave. Un gran problema. Y aquí el versículo 11, el Señor Jesucristo lo pone en evidencia. Este es el gran problema de ustedes. Le dice Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Pero es que aquí está ese gran problema, y no recibís nuestro testimonio. No recibís nuestro testimonio. O sea, el problema es que ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Sí? No reciben lo que yo les hablo. Mis palabras no tienen cabida en ustedes. Nicodemo era parte de ese grupo de los que no habían recibido al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él no entendía del Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Como dice Juan al inicio del Evangelio, allí en Juan 1, dice allí el versículo 11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los judíos no recibieron el testimonio de Jesús. Así que Nicodemo necesita nacer de nuevo para poder entender pues, el nuevo nacimiento. Recuerdan que Nicodemo le había pedido al Señor que le explicara, allí en el versículo 9, le decía, ¿cómo puede hacerse esto? Por favor, explícame, porque yo no entiendo. Explícame. Y el versículo 12, mire lo que le dice el Señor Jesucristo. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, es como si Jesús le dijera a Nicodemo, o sea, mira, Nicodemo, yo soy la única persona autorizada en la tierra para decirte cómo es que se produce ese nacimiento. Yo soy la única persona autorizada. Mira, Nicodemo, es que yo soy la única persona que tengo toda la autoridad en el universo para poder hablar de las cosas celestiales. ¿Sí? Y la razón es porque yo bajé del cielo. Yo tengo la autoridad. El problema es que ustedes no reciben mi testimonio. No reciben mi testimonio. Por causa de tu incredulidad. Por causa de tu incredulidad. Y el apóstol Pablo habla del tema de las cosas que son del Espíritu. Él las habla allí en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. O sea, el hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Es la persona que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. El hombre natural es el que nace tal cual del vientre de su madre. Ese es el hombre natural. Pero este pasaje presenta un serio problema con respecto a la predicación del Evangelio. ¿Sí? Y quiero que ustedes lo noten, mis hermanos. Las cosas que el pecador necesita saber sobre el nuevo nacimiento, pues no las puede entender porque pues, no han recibido el nuevo nacimiento. ¿Sí me van a entender? El pecador necesita nacer de nuevo, pero no puede nacer de nuevo porque no entiende las cosas. Para poder nacer de nuevo, o sea, qué paradoja, ¿cierto? Terrible. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y no podemos entender? Pues es interesante, mis hermanos, que el Señor Jesucristo no le dice a Nicodemo, no, Nicodemo, lo siento. ¿Qué hacemos, Nicodemo? Nicodemo, no podemos seguir charlando. Váyase para su casa. Váyase. Y cuando usted tenga evidencias de que tenga un nuevo nacimiento, pues venga y seguimos charlando. El pasaje no dice eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dice el Señor? El Señor no hace eso. Lo que hace el Señor es explicarle a Nicodemo lo que él habría de hacer en la cruz de Calvario. Eso es lo que le va a explicar el Señor a Nicodemo, ¿sí? Claro, para remover la ira de Dios sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Eso es lo que va a hacer él, ¿sí? Y de ese modo, al explicarle eso, pues se va a producir el nuevo nacimiento. Es de esa manera, ¿sí? Como dice el versículo al final, para que no se pierda y tenga vida eterna. Y lo que hace Jesús es maravilloso, o sea, lo hace a través de una historia del Antiguo Testamento, ¿sí? Dice el versículo 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor aquí está hablando claramente del pasaje en Números 21, del 4 al 9, la serpiente de bronce. Entonces quiero que vayamos allí al pasaje para que lo leamos. Dice Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 15, 21:15. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mis hermanos, lo que el pueblo de Israel está haciendo acá con el Señor es acusándolo de mentiroso. Lo acusan, ¿sí? O sea, tú nos prometiste que nos ibas a llevar a una tierra que fluye leche y miel
pero nos has metido aquí en un desierto para aguantar hambre. ¿Sí? Es lo que has hecho. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y dice el texto que murió mucha gente, ¿sí? Mucho pueblo de Israel. El 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Bueno, aquí yo les pregunto, mis hermanos, ¿será que el Señor quitó las serpientes? ¿Las quitó? No, no las quitó. Es interesante, ¿sí? Él no quitó la serpiente. Lo que hizo el Señor fue proveer un medio de salvación en medio de las serpientes. Un medio de salvación, ¿sí? Dice el 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, ¿sí? O sea, en respuesta a la oración intercesora de Moisés, pues el Señor lo que hace es traer salvación a este pueblo pecador. Trae salvación, ¿sí? Una serpiente de bronce levantada sobre un asta. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decirle Cristo a Nicodemo allí en nuestro pasaje? Volvamos allí a nuestro pasaje. Allí en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, aquí, ¿quién es este Hijo del Hombre que habla Cristo? Bueno, él se está haciendo referencia a él mismo, ¿cierto? Le dice a Nicodemo, es que yo soy el Hijo del Hombre. ¿Sí? Yo soy el Señor Jesucristo. Y Cristo le está hablando a Nicodemo de su propia crucifixión, de lo que él iba a hacer allí en la cruz del Calvario, ¿sí? Le está diciendo a Nicodemo que esa serpiente no era más que un símbolo de sí mismo, un símbolo de él mismo. Y es interesante cuando leemos este pasaje y la comparación que hace Cristo, es que Cristo se está comparando con una serpiente. O sea, eso me pareció a mí como tan extraño, Cristo comparándose con una serpiente. La serpiente sabemos que es un animal que Dios lo maldijo, ¿cierto? Allá en el huerto de Edén, es un animal maldito. Dios la maldijo. Y además es un animal inmundo en el pueblo de Israel. Es inmundo, ¿sí? Pero ese fue el animal que Dios escogió para convertirlo en medio de salvación aquí en el pueblo de Israel. Dios pudo haberle dicho a Moisés, Moisés, hazte un cordero de bronce. No, un cordero, no, hazte un león de bronce. Pero no, ¿por qué el Señor le dijo una serpiente de bronce? Bueno, porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo fue hecho maldición y pecado. Fue hecho maldición y pecado, ¿sí? Por causa de nuestras rebeliones. Es por esa causa. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Cayó sobre Él. Para que nosotros podamos disfrutar salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como dice el texto en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y es por eso que hoy celebramos la cena del Señor. Celebramos la cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Él fue levantado allí como la serpiente en el desierto, personificando así el pecado, personificando la maldición, ¿sí? Para poder echar fuera todas nuestras rebeliones, todo nuestro pecado, toda la maldición del pecado. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Ese es el medio escogido por Dios para salvar a pecadores. Lo que hizo Dios en la cruz. O sea, es como si Jesús nos dijese hoy, ¿sí? O sea, esa serpiente que Moisés levantó allá en el desierto, apuntaba hacia mí. Esa serpiente apunta hacia mí. Yo fui levantado en una cruz para que todo aquel que en mí cree como salvador de personas pecadoras no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está la solución al gran dilema, ¿sí? Que planteábamos ahora. Esta es la solución. O sea, el pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita nacer de nuevo, ¿sí? Pero no puede entender el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Pero Dios ha decidido abrir los ojos de los ciegos
Dios ha decidido dar entendimiento al pecador cuando le presentamos el Evangelio. Y obviamente ellos creen el Evangelio por medio de la fe y vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sí? Todo lo que Nicodemo necesitaba saber era mirar con fe a Jesús. Mirar con fe, venir en arrepentimiento. Lo que necesita entender cualquier pecador hoy en día es mirar hacia aquella cruz de Calvario. Parece muy simple, pero obtener algo tan valioso es mirar a Cristo, es mirar al Señor, ¿cierto? Y ese es el mensaje que proclama el Evangelio para salvación. Y hoy quiero que entiendan algo. Lo primero es que la serpiente de bronce no era preventiva. Esa serpiente era curativa, ¿sí? Esa serpiente curaba, no prevenía, ¿sí? O sea, en otras palabras, mirar a la serpiente de bronce no iba a impedir ser mordido nuevamente por las serpientes, ¿sí? Muy seguramente las personas miraban las serpientes, se curaban, pero volvían de pronto los mordían, ¿cierto? Mis hermanos, como cristianos nosotros no somos inmunes al pecado, no somos inmunes. Constantemente caemos, podríamos llamarlo así, somos mordidos por el pecado. Pero, mis hermanos, nuestra cura, podríamos llamarlo así, para ese pecado está en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios y dice el texto, el que quita el pecado del mundo. No es el que previene, no, es el que quita el pecado del mundo. Y lo segundo, mis hermanos, es que Dios usó un instrumento de salvación que señala hacia el mismo instrumento que usó como castigo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, una serpiente, o sea, la serpiente que fue causa de muerte, pues vino a ser causa de salvación para el pueblo de Dios, la misma serpiente. De la misma manera, Dios mismo castigará a todos los pecadores que practiquen el pecado. Pero Dios se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo para ser causa de salvación para su pueblo. El mismo Dios que castiga es el mismo Dios que salva. Es el mismo que nos salva. Y lo tercero, mis hermanos, es que si el pueblo de Israel miraba a la serpiente levantada allí en el desierto, ellos simplemente la miraban, pues increíblemente el veneno no les iba a hacer nada, ¿cierto? No iba a tener ningún efecto. Solo que, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Mirar, solo mirar, no más, solo mirar. Cuando Cristo fue levantado allí en la cruz, recibió sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar. Mirar hacia aquella cruz, ¿sí? Mirar y vivir. Mirar y vivir, ¿sí? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.